Gers, un luchador profesional, siguió una dieta líquida muy estricta durante 26 semanas para perder peso. Cuando comenzó la dieta, pesaba 270 libras saludables. Y durante la dieta perdió constantemente el 1.3% de su peso corporal cada semana. Su pérdida de peso puede ser modelada por la función WDT, donde W es su peso en libras. Y es el tiempo en semanas que ha estado a dieta. Desea usar esta función para responder las siguientes dos preguntas. Primero, observe cómo nuestra función, WDT, es un exponencial de la función K, donde A, la cantidad inicial, es el peso inicial de 270 libras. Y la base, B, en un factor K, es 0.987, donde esta base era determinado tomando 100% y restando 1.3% y convirtiendo a un decimal. La primera pregunta fue determinar cuánto pesaba Gers después de 5 semanas redondeado a la décima de libra más cercana, y la segunda pregunta es cuánto tiempo le tomó a Gers pesar 197.23 lbs. Y se nos pide redondear a la semana más cercana. Entonces contestaremos ambas preguntas usando la calculadora gráfica. ¿Cómo resolveremos esta segunda pregunta gráficamente? Avancemos e ingresemos nuestra función, W, en I1 de la calculadora gráfica. Entonces presionaremos igual, borraremos la función anterior presionando Clear, así que presionaremos Clear más Enter más Clear más Enter. Regrese a I1, y en lugar de T, usaremos X, así que tendremos 270 veces 987. Entre paréntesis, y luego elevado al poder de X. Y ahora para encontrar el peso después de 5 semanas, queremos determinar W de 5. Y debido a que tenemos nuestra función en I1, hay un par de formas de hacerlo. Regresamos a la pantalla de inicio presionando segundo modo avancemos y aclaremos esto. Podemos ingresar I1 de 5 presionando bars más flecha derecha más Enter más Enter. Y luego entre paréntesis 5. Y está el valor de la función finalizando el peso después de 5 semanas. Observe cómo esto es equivalente a sustituir 5 por T. Si hiciéramos eso, tendríamos 270 veces. 987 paréntesis cerrado, elevado a la potencia de 5 más Enter y el resultado es el mismo. Entonces la décima más cercana, el camino sería 252.9 lbs. 2.9 pounds. Nuevamente, encontramos que W de 5 fue de aproximadamente 252.9. Ahora, para la segunda pregunta, queremos determinar cuánto tiempo le tomó a Gers pesar 197.23 lbs. Y como mencioné anteriormente, vamos a resolver esto gráficamente. Entonces, volviendo a la calculadora, presionaremos igual. Para bajar a I2, presionaremos Enter. En I2, ingresaremos la función constante WDT igual a 197.23, en la calculadora. Y sub 2 es igual a 197.23. Y ahora vamos a encontrar el punto de intersección de estas dos funciones para determinar cuánto tiempo le tomó a Gers pesar esta cantidad. Pero antes de hacer esto, tenemos que ajustar nuestra ventana. Así que sigamos adelante y presione la tecla ventana. Y recuerde que el eje X es en realidad el eje T o tiempo, y el eje Y es en realidad el eje vertical que es el peso. Entonces, para el eje vertical, pasemos de 5 semanas negativas a 15 semanas. Me gusta comenzar con valores negativos para XE, y solo porque así siempre podemos ver el origen. La escala X en este momento es por 5. Cambiemos esto de nuevo a unos. Entrar. Aunque la escala X y la escala Y realmente no importan demasiado. Y ahora para el eje vertical, el eje Y, sabemos que el peso inicial era de 270 libras. Entonces, tengamos que el mínimo Y sea, digamos, negativo 50 más Enter. Y el Imax sea, digamos, 300. Cambiemos la escala Y a 50. Ahora presionemos Graph y veamos cómo lo hicimos. Entonces está la función de decaimiento exponencial. Y aquí está la función constante igual 197.23. Observe cómo debemos ir más a la derecha, por lo que debemos aumentar el X máximo. Entonces presionaremos Window nuevamente y ahora cambiaremos el máximo de X a, digamos, 30, y graficaremos nuevamente. And graph again.
Por lo tanto, queremos encontrar la coordenada X o la coordenada T de este punto de intersección, y será cuánto tiempo le tomó a Gers pesar 197.23 lbs. Entonces presionaremos segundo más rastreo para el cálculo, opción 5 para intersección. Ingrese cuando dice primera curva. Ingrese para la segunda curva. Luego, cuando dice Gers, podemos mover el cursor más cerca del punto de intersección o simplemente presionar Enter. Voy a seguir adelante y moverme el cursor más cerca del punto de intersección, tal vez en algún lugar de aquí, y presione Entrar nuevamente. Y observe cómo se muestran las coordenadas aquí abajo. Por eso, Gers tardó aproximadamente 24 semanas en pesar 197.23 libras. 7.23 pounds. Espero que hayas encontrado esto útil.